Hoy hablaremos sobre el cruce del Mar Rojo y aunque no vamos a dejar ya al pueblo de Israel cruzando, sí vamos a hablar sobre algunos elementos que están ya de lleno con este tema importante que es el pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para que luego, con la ayuda de nuestro pastor Dani Perla, podamos profundizar en los temas que consideraremos este día. Bondadoso Padre, ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, para poder aprender de tu palabra, para confiar en tu palabra y para poder saber que aunque no siempre las cosas se dan como nosotros pensábamos, siempre tú harás lo mejor para tu pueblo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para el tema de hoy, luego de las instrucciones que Dios les dio sobre la consagración y los principios que aprendíamos sobre esto, sobre cómo recordar que Dios es el dueño de todo y el dador de la vida, y gracias a Jesús tenemos la salvación asegurada para todo aquel que cree. Ahora el pueblo de Israel va a salir. Y aunque no voy a ir en el mismo orden que va en la narración del Éxodo, aquí capítulo 13, ya en la salida del pueblo de Israel de Egipto, me gustaría destacar el verso 19 del capítulo 13 para comenzar nuestra reflexión de este día. O para comenzar, digo, en la temática que vamos a tocar. Porque me gusta este pasaje, no lo voy a leer todo, sino solamente una parte. Dice el verso 19 del capítulo 13, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel. Y ahí se dice las últimas palabras de José que se registran allá en Génesis. Pastor, ¿por qué este hecho es tan importante en la narración que Moisés se tomó el tiempo de decir, ¿saben qué? También me llevé los huesos de José porque él había dicho que íbamos a ir a la tierra de Canaán. Totalmente, aquí es la promesa de liberación que José había creído. Él confió en Dios y el mensaje de José al finalizar allá la narración en el libro de Génesis era: mis huesos los van a sacar de aquí, no pertenecemos a esta tierra. Amén. Estamos aquí circunstancialmente, pero nosotros tenemos otra promesa, otra tierra donde Dios ha prometido llevarnos. Yo creo que eso refleja gran fe de parte de José, el hecho de decir, no se acostumbren a este lugar porque vamos a salir. Yo ya no voy a estar vivo, pero sé que mis huesos van a salir de este lugar porque Dios ha prometido otro lugar para nosotros. Y esto nos da esperanza. Es más, cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos que Esteban, quien iluminado por el Espíritu Santo y también que tenía esa fe como la tuvieron estos grandes hombres, Esteban menciona que los huesos de los padres, o sea, no solo los de José, Sí. sino que es probable, según las palabras de Esteban, cuando las interpretamos correctamente, es que también de los otros, de los otros hermanos sí. de José, de las otras tribus, los jefes o los originadores de las otras tribus, también sus huesos fueron sacados de Egipto, porque eso era una señal de liberación. Tristemente el pueblo había olvidado eso, ya no tenía la fe de José. Ellos pensaron que iban a morir en Egipto. Es más, ellos en algún momento ellos desearon regresar a Egipto como esclavos. Tristemente no tenían la fe que tuvo José al decir, mis huesos no van a quedar en este lugar. Y quizás por eso, pastor, porque me llama la atención eso que usted está diciendo, que lamentablemente hubo una generación que no tenía esa fe sólida que tuvo José al momento de descansar. Quizás por eso es que luego aparece esta narración en Éxodo, que ciertamente me parece un poco extraña, pastor, porque los primeros versículos que no leí antes, pero que ahora voy a leer, en el verso 17 dice así: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados, que bueno, aquí ya vamos a hablar sobre esto del ejército, que creo que nos lo va a comentar nuestro pastor, pero me parece muy interesante esto, pastor, porque Dios de una vez dice, no los puedo llevar directo porque se me van a asustar. Cuando vean que las cosas se ponen difíciles, mejor lo voy a hacer rodear. ¿Qué está queriendo decirnos esto?
sobre lo que pasaba sobre el pueblo de Israel, pero también sobre nosotros y nuestra fe. Muy bien, aquí es donde nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios y en sus providencias, y estas cosas se escribieron antes para nosotros. Noten ustedes, aquí hay grandes lecciones espirituales que podemos tomar para nuestras vidas en este preciso momento. Dios no siempre que Él obra una liberación, no siempre nos va a llevar por el camino más fácil. A veces puede ser el camino más difícil. Y aquí es donde muchos se confunden y dejan de creer en Dios y dicen, bueno, yo pensé que Dios me estaba guiando, pero hoy que entregué mi vida al Señor, hoy que estoy haciendo las cosas bien, hoy me está yendo peor. ¿Por qué? Porque a veces está en el plan de Dios. No siempre está el camino más fácil. En este caso, ¿qué le costaba a Dios? Yo siempre me pongo a pensar, ¿qué le costaba a Dios desaparecer a los filisteos y llevarlos por ahí? Claro. Es que Dios piensa en todo. Dios tenía también un trato con estos pueblos. Más adelante nos damos cuenta de esta frase que Dios dice, todavía no han colmado el límite de su iniquidad. De hecho, ya lo había predicho Dios a Abraham desde tiempos muy antiguos. Cada pueblo tenía una medida de gracia para ellos, una copa que solo Dios sabe hasta dónde es que cada pueblo rebasa esa oportunidad que Dios le da. Entonces todavía Dios no iba a tratar con los filisteos para destruirlos. Más adelante en la narración bíblica encontramos que hubo lucha, que hubo guerra, ya cuando el pueblo estaba fortalecido. Porque Dios siempre trabaja con nuestra capacidad. Dios siempre trabaja también con nuestra disposición. El pueblo todavía no había aprendido a confiar en Él. Y no era que Dios necesitaba que ellos fueran un ejército que lucharan y pelearan. De hecho, cuando salieron de Egipto, ellos no tuvieron que agarrar ningún arma, ellos no tuvieron que pelear con nadie. Así era como Dios quería ganar las batallas de ahí en adelante. Sí. Más adelante en la narración encontramos que Dios le dice, mire, yo tengo mi ejército, las avispas, el granizo. O sea, Dios tiene muchos medios, pero tristemente por la falta de fe del pueblo, Dios no pudo siempre cumplir su propósito. Entonces Dios estaba cumpliendo un montón de propósitos, dando todavía oportunidad a los filisteos, estaba fortaleciendo la fe de su pueblo y nos está mostrando a nosotros ahora que aunque lo seguimos a Él, no siempre es el camino más fácil. Y esto es lo que muchos todavía no hemos entendido. Hemos aceptado a Cristo Jesús, nos hemos entregado a Él, estamos esperando que Cristo venga, pero todavía nos enfermamos, todavía morimos, todavía pasamos problemas, todavía tenemos pérdidas en este mundo. Y aquí es donde muchos clamamos y decimos, pues Señor, ¿dónde estás tú? Mira, y yo pensé que ya yo era tu hijo y que tú me estás liberando. Pero por favor regresemos a esta historia y recordemos que aunque Dios está con nosotros, aunque vamos para el cielo, aunque ya estamos salvos por la gracia de Dios, todavía tenemos dificultades que enfrentar, pero que esas a su vez nos van a ayudar para prepararnos para lo que viene. Amén. Porque realmente las pruebas son las que pulen nuestro carácter, son las que fortalecen nuestra fe. Dios sabe que la necesitamos. La próxima vez que usted esté pasando por pruebas, diga, bueno, Dios sabe por qué yo necesito esta prueba. Eso es muy alentador, pastor, porque yo sé que a nadie le gusta pasar pruebas. Todos pasamos por situaciones que nos sacuden, pero podemos confiar en el carácter de Dios, que es una cosa que siempre tratamos de reforzar. Si conocemos quién es Dios, podemos confiar en sus motivos. Pero, pastor, llama la atención esto de salen los hijos de Israel de Egipto armados, pero en realidad ellos no tenían armas propiamente. Pero, ¿qué está queriendo decirnos Dios sobre el orden del pueblo de Israel? Bueno, esta traducción que tenemos en español puede dar a entender que los egipcios iban armados, que los israelitas, iban armados, y uno dice, bueno, ¿cómo fue? ¿De dónde consiguieron esas armas? Sin embargo, cuando estudiamos bien el texto, cuando estudiamos, por ejemplo, nosotros tenemos los escritos también de Elena White, nos damos cuenta que ellos no tenían ningún arma. No. Ellos no estaban realmente dotados de la capacidad para manejar armas. En ese momento las armas, por supuesto, que existían ahí, pero esto puede ser una referencia a la organización exacta que el pueblo usó para salir de ahí. ¿Cómo sacar
2 millones de personas, Sí. y que vayan caminando. Yo no sé si usted alguna vez ha ido a una caminata, y entonces, ¿cómo llevarlos organizados? ¿Sabe que se cree que ellos hicieron divisiones, 5 divisiones de unas 400,000 personas? Wow. Cada división, ahí tenemos 2 millones de personas. Estaba estudiando algo bien interesante en el comentario bíblico de Andrews, que se conoce de la Universidad de Andrews. Ellos mencionan y dice que el ancho de la tierra daba una capacidad en esa zona para formar un ancho, una columna de personas caminando de 1,5 kilómetros, 1,600 metros en realidad, aproximadamente, pero aún 600 personas yendo de frente solo cubren unos 800 metros, o sea que sí hay capacidad, y de ahí se va formando estas divisiones de 400,000 personas, a pesar de que ellos estaban saliendo de la esclavitud, a pesar de que ellos estaban saliendo de Egipto, tenían que ir organizados. No es que cada quien iba a agarrar por su camino, cada quien sálvese quien pueda. Y aquí hay una gran lección para nosotros, hermanos Gerson. Somos el pueblo de Dios, vamos a la patria celestial. Necesitamos la organización, necesitamos estar perfectamente organizados como un ejército en orden. No tenemos armas, no queremos armas, porque nuestras armas no son carnales, son espirituales. Pero lo que estoy diciendo aquí es que esto es una lección para nosotros. Y hay muchas voces ahora o algunas voces que de repente dicen, no, cada quien agrúpese, cada quien haga lo que quiera. No, creo que el pueblo de Israel ya tenía una organización. Recordemos cuando llegó Moisés y habló a los ancianos. Sí. Entonces, ellos a su vez hacían llegar el mensaje a las demás personas. Probablemente usaron ya de ese tipo de organización. Hoy nosotros debemos estar organizados otra vez. Y la organización básica de una iglesia, nosotros tenemos la iglesia local, tenemos los líderes locales, el pastor, y tenemos las pequeñas congregaciones. Creo que ha llegado el momento que la iglesia nuevamente refuerce esta idea de la importancia de la organización ahora que caminamos especialmente hacia la Canaán celestial. Y finalmente, pastor, para terminar nuestra reflexión de hoy, aquí mismo en esta narración, ya en el capítulo 14, encontramos la realidad del corazón de Faraón. Ya lo escuchamos antes, lo veíamos al principio de la semana, que él dice, bendíganme a mí. Es decir, ya vi que no puedo con el Dios de ustedes, el Dios del cielo, bendíganme. Pero cuando le dan la noticia de dónde está yendo el pueblo de Israel, ahora dice, ¿saben qué? Vamos a perseguirlos porque los queremos retomar. ¿Qué lección tenemos acá respecto a la naturaleza real del pecado y cómo nos puede llevar en la obstinación al punto de, a pesar de ver todos los milagros que hemos visto, terminar como Faraón? Bueno, Faraón llegó un momento que ese temor pasó cuando ya no hay más peligro, aparentemente, y el pueblo está yendo de camino. Él reacciona y dice, ¿cómo? ¿Qué pasó? Nos dormimos, nos engañaron. Y ahí vuelve otra vez ese espíritu del Faraón. Me recuerda mucho el espíritu de Satanás al final de la historia de este mundo, cuando él va a reconocer que Dios es justo, es amor, porque se va a cumplir ese texto que dice, toda rodilla se doblará y todos se van a arrodillar ante Dios, van a reconocer que los caminos de Dios son justos, pero de repente, como alguien dijo, un dicho por ahí, al diablo se le mete el diablo, y otra vez él vuelve a su rebelión contra Dios. Esto es lo que estaba pasando con Faraón. Media vez una persona, creo que aquí hay otra lección para nosotros, media vez una persona permite la incredulidad, el orgullo, la soberbia entrar en su corazón, no queda más por esa persona. Solo entre más Dios hace, más la persona se hunde en la incredulidad. Y llega un momento, como dice el apóstol en la carta o en el mensaje a los hebreos, dice, no queda más sacrificio por el pecado. La persona ha ido demasiado lejos. Es lo que ya se conoce como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Le pasó al rey Saúl, que terminó consultando a una pitonisa, que podemos usar un término más moderno, una bruja, una hechicera, y
después de él mismo haber prohibido, porque Dios había dicho que no debía haber ningún tipo de hechicería en el pueblo de Israel. Es duro llegar a ese momento, es triste cuando eso sucede, cuando una persona cerró tanto la voz, sus oídos a la voz de Dios, su corazón, que aunque Dios hable más, ya no va a escuchar y su corazón se ha vuelto duro, ya no va a haber razón. Ya es de esas personas que una vez escuché yo una historia, hermano Gerson, y creo que para finalizar voy a contar esta historia, la tuve en mente la semana pasada que estábamos hablando de endurecer el corazón. Sí. Una pareja de esposos que estaban discutiendo, pero parece que el esposo era bastante terco y se encerraba, y aunque la esposa tuviera la razón, él creía que tenía la razón. Un día estaban a la mesa por ahí, habían estado discutiendo, y entonces él viene y tenía allí un refresco, pero él creía que la esposa no le había puesto suficiente azúcar, pero entonces él viene y agarra un recipiente para echar supuestamente el azúcar, pero es sal. A pesar de que habían estado discutiendo, su esposa siente cierta compasión por él, Claro. y le dice, mira, eso es sal, pero él ya lo agarró, ya lo va a depositar ahí, a vaciar en el fresco, pero no, su orgullo no le permite, él se da cuenta, también es sal, pero su orgullo no le permite, comienza a echarle, y su esposa viene y le dice, mira, eso es sal, no es azúcar. Y él dice, no, esto es azúcar, sigue echando. Ya sabe que no es azúcar, pero su orgulloso corazón no le permite y lo hacía. Finalmente se traga eso y comienza a toser por la sensación, por el sabor, porque no era azúcar. Y la esposa le dice, ¿ves que yo te dije que era sal? Y entonces él apenas puede hablar, se recompone un poco y tiene que esforzarse y dice, pero es azúcar, dice. Casi no puede hablar. Eso es un corazón orgulloso, aún frente a todas las evidencias. Sí. Dios nos ayude y nosotros pongamos de nuestra parte para nunca llegar a ese punto, que aún que nos estén dando pruebas, muestras de lo mal que estamos, aún así estamos contradiciendo a lo que sabemos que está mal. Y con eso, pastor, que esa historia y con esa reflexión quisiera que orara por nosotros, porque es un gran llamado para que podamos rendirle nuestra vida a Jesús por completo y confiar en Él, porque lo que vamos a descubrir el resto de la semana es que en algún punto, aún dentro del pueblo de Israel, con todas las evidencias que tenían, también dudaron. Ahí el pueblo de Israel también dudó, pero que hoy, al ver el contraste con Faraón, podamos reconocer a Dios y podamos decirle al Señor que queremos un corazón más dócil. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras que tienes toda la capacidad para poder librar a tu pueblo, pero también nos muestras, Señor, que no siempre va a ser el camino más corto ni el más fácil, porque solo tú sabes por qué y qué es lo mejor para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que podamos aceptar tu voluntad en cualquier circunstancia, pero lo importante es que sepamos que si ya te hemos aceptado a ti, estamos en el camino correcto. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.